En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, la segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo tercero, los misterios de la vida de Cristo. Y aquí el Catecismo, en el tercer apartado de este párrafo, dedica 25 números a desarrollar el tema que tiene como título Los misterios de la vida pública de Jesús. Dentro de la explicación de la vida pública de Jesús, ya hemos explicado el bautismo, las tentaciones de Jesús en el desierto, el reino de Dios está cerca, y ahora estamos profundizando en la explicación de este cuarto misterio, el anuncio del reino de Dios. Recordemos que el Catecismo nos presenta la vida pública de Jesús en 9 misterios. Hoy desarrollaremos y terminaremos el cuarto. Número 545 del Catecismo dice: Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino. Pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos, y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Número 545, no solamente bonito, sino precioso. Es unas increíbles expresiones tomadas de unos textos del Evangelio que nos dejan atónitos, ¿no? Hay una afirmación incluso importante y además muy práctica. Para entender lo que es el reino de Dios, decíamos el viernes en la catequesis pasada, que hay que tener un corazón pobre y sencillo. Y ahora da el Catecismo un paso más. Para poder acoger el reino de Dios es importantísimo tener la conciencia de ser pecador y que necesito de la gracia de Dios. Fíjense qué paso más grande de un corazón pobre, sencillo, desprendido, anahuín, que espera todo de Dios, a un corazón que tiene conciencia de ser pecador y de necesitar la gracia de Dios. Son los pecadores los que están invitados a acoger el reino de Dios. Pero cuidado, queridos amigos, porque todos somos pecadores. Aquí no se escapa nadie. Cuando Jesús dice: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, nos está llamando es a todos. La humanidad no se divide entre justos e injustos, o santos y pecadores. La humanidad se divide entre pecadores que tienen la conciencia de serlo y pecadores que no tienen la conciencia de serlo. De la misma manera que en tiempos de Jesús estaban los fariseos que se consideraban justos, que les molestaba que Jesús les denunciara su pecado y que Jesús fuera a comer con los pecadores. También en nuestro tiempo existe una resistencia a considerarse pecador, ¿no? Esto se da, queridos amigos, como en un doble ambiente. Fíjense bien, primer ambiente, el mundo secularizado, donde se plantea una vida sin Dios. Una vida sin Dios no entiende lo que es pecado.
El pecado se entiende en referencia a Dios. El amor de Dios más concretamente lo entiendo en la medida que me considero un pecador. Por eso hoy día vemos tanta gente pues que no cree en Dios. ¿Y cómo va a creer en Dios? No tiene conciencia de que lo necesita. Por lo tanto, si no lo necesito, ¿de dónde me va a salir la conciencia de que soy un pecador? Segundo ambiente. La persona que no ha tenido una educación adecuada del Evangelio es esa que viene a decir que la cuestión del pecado, eso es una cosa vieja, ¿no? Eso es de antiguos, que ahora ya no hay que hablar de pecado, que ahora solamente hay que hablar del amor, que eso del pecado es algo negativo, ¿no? Ese es el segundo ambiente. Y en ese ambiente es que está hoy día la humanidad funcionando. Pobre Dios con tanto amor. Lo han dejado en una esquina tirado. Fíjense, queridos amigos, que como curiosidad, ¿no? La palabra amor y la palabra pecado se citan más o menos la misma cantidad de veces en la Sagrada Escritura. Una de ellas se cita 380 veces y la otra 400. Amor y pecado, todo el tiempo. No se entiende el pecado sin el amor de Dios. Y desde el amor de Dios se ilumina la existencia del pecado. No podemos quitar ese concepto del Evangelio, no lo podemos quitar de nuestra vida. El Evangelio dice, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Al que poco se le ha perdonado, poco ama. Cuando no hay conciencia de pecado, no hay conciencia del amor. Y cuando no hay conciencia del amor, uno hace de sus relaciones un desastre. Por eso hoy día las relaciones están cifradas y centradas como si fueran desechables. Úsese y tírese, úsese y tírese. Todo el mundo se usa y se tira, como si fuéramos un pedazo de papel, como si fuéramos un pedazo de desechable. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Pero al que mucho se le ha perdonado es que mucho perdón ha pedido. Es decir, el que tiene conciencia de cuánto me ha perdonado Dios, que tiene la capacidad de decir, qué paciencia, Señor, has tenido conmigo y que sigues teniendo conmigo. Lógicamente, esa persona ama más y tiene más conciencia de la misericordia de Dios. Al que piensa, yo soy una persona decente en comparación con los que hay por ahí, quien piensa así, piensa que Dios le tiene que perdonar poco. Entonces ama poco. Y por eso no da. Y por eso no se da, no se entrega. Por eso no colabora, por eso no se une. Por eso solamente piensa en ella, en que todo le salga bien. Ama poco. Algún día entenderemos que Dios se ha servido de nuestro propio pecado para que caigamos en cuenta, a tener conciencia de lo que nos ama. Algún día lo entenderemos. Si hubiéramos tenido un cierto grado de perfeccionismo humano, tendríamos un riesgo grande de no apreciar el amor de Dios. Con esto no estamos diciendo que Dios quiera el pecado. Lo que decimos es que Dios se sirve hasta de la propia rebelión del hombre para que lleguemos a tener conciencia de lo que necesitamos de su amor. Por ejemplo, a los que somos católicos nos gusta decir que somos pecadores, pero no nos gusta tanto que otros nos lo digan. Eso es muy típico en los católicos, ¿no? Lo cual nos da el grado de conciencia que tenemos del propio pecado. A los católicos también nos gusta decir que somos pecadores en genérico, pero sin concretar los pecados. Decimos pecadores, pero no mentiroso.
Decimos pecadores, pero no ladrón. Los católicos nos gusta decir pecadores en genérico, pero no concretarlo. Incluso eso pasa hasta en el sacramento de la confesión. Nos cuesta concretar. Por eso es que decimos, ¿y de qué me confieso? ¿De qué me voy a confesar? Nos cuesta concretar. Y esto también nos da el grado de conciencia que tenemos del propio pecado. Hay veces muy poco, ¿no? A los católicos nos da fácil juzgar o criticar al prójimo. Y esto también nos da el grado de conciencia que tenemos del propio pecado. Si uno tiene una conciencia viva de ser pecador, uno diría, hombre, bastante ya tengo con lo mío como para andarme metiendo de juez de los demás. Cuando se tiene conciencia de mi pecado, uno no es juez de nadie porque bastante tengo ya con lo mío. A los católicos nos duelen nuestros pecados. No tanto por haber ofendido al Señor, que sería lo correcto, sino por nuestro amor propio, por haber fallado a mi plan. Es más amor propio herido que conciencia de haber ofendido al Señor. Y esto también nos da el grado de conciencia que tenemos de nuestro propio pecado. Podríamos seguir la lista de lo que a los católicos nos gusta, para que nos demos cuenta cuál es la conciencia que tenemos de nuestro propio pecado. Bueno, la parábola del Evangelio del banquete de bodas es un ejemplo estupendo de este tema que trata el catecismo hoy. El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado. Se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos y los asesinaron y mataron. Se airó el rey y, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Entonces dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos, y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Texto del Evangelio que lo deja a uno escalofriado, ¿no? Aquí en este texto encontramos una referencia a que los primeros no se consideraban necesitados de la invitación de Cristo, y los segundos sí. Esta imagen y esta parte de este texto hace referencia al banquete de la gracia, que nos perdona, que nos ama, que nos eleva a la condición de hijos. Fíjese la belleza como lo expresa San Pablo en la primera de Timoteo 1:15. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Esta expresión de San Pablo es preciosa como para traerla conmigo en mi bolsa siempre, y el primero de ellos soy yo. Es el yo pecador que rezamos los católicos, al inicio de cada Eucaristía, como el acto de contrición para preparar nuestro corazón a la comunión. Me configura como cristiano, y el primero de ellos soy yo. La conversión es el paso de tu pecador al yo pecador.
Cuando Adán y Eva cometen su primer pecado, curiosamente comienzan a echarse los platos rotos el uno contra el otro. Es que ella me dijo, es que ella me dio, es que la serpiente me tentó. Y cuando llega el auténtico arrepentimiento, uno deja de echarle la culpa a otro y confiesa lo que dice San Pablo. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo, no ella, yo. Esto es precioso, queridos amigos. Después sigue San Pablo en la misma carta a Timoteo 1, en el versículo 16 continúa. Y si encontré misericordia, fue para que en mí primeramente se manifestase Jesucristo con toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener la vida eterna. Oh Señor, cuánta paciencia has tenido conmigo. De este texto se sirve San Agustín para escribir ese precioso libro que hemos comentado muchas veces de leer, llamado Las Confesiones de San Agustín. Fíjese que San Agustín lo escribió no tanto para contar sus pecados, sino más bien para alabar a Dios por su paciencia y su misericordia. Todo a propósito de la historia de su pecado que había sido perdonado por Dios. Y como ese libro de Agustín, cada uno de nosotros podría escribir su propio libro de cómo Dios ha sido paciente y misericordioso con nosotros en nuestro pecado. Cuando Adán y Eva cometen su primer pecado, curiosamente comienzan a echarse la culpa uno al otro. Pero Jesús nos llena con su misericordia y con su paciencia. Como nos lo presenta San Lucas 15:7. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. A veces suele haber una resistencia en nosotros a la reconciliación con Dios porque nos da vergüenza. ¿Qué va a decir de mí el Señor si me confieso? Incluso más humano, ¿no? ¿Qué va a pensar el cura de si yo me confieso? Hay una vergüenza en el momento de la reconciliación con Dios. El propio sacerdote, que es el mediador, experimenta también en su corazón eso mismo que ocurre en el cielo. Un sacerdote estaría encantado de que todos los días fueran a su confesionario una docena de terroristas para que salga de ese confesionario lleno de misericordia, lleno de paciencia y lleno de perdón. La alegría del perdón solo se entiende desde esa predicación de la venida del reino a través de Jesucristo. Qué paciencia, Señor, has tenido conmigo. Llevas 40 años esperándome y yo todavía me sigo preguntando si me acerco o no me acerco, porque me da vergüenza. Es lo que hace el demonio. El demonio hace dar vergüenza de confesarse, pero no hace dar vergüenza de pecar. Es una estrategia muy interesante. En el momento de pecar no hay vergüenza. En el momento de arrepentirse, sí. Debería ser al contrario. Deberíamos tener vergüenza en el momento de pecar, para que en el momento de arrepentirnos tengamos confianza en que el Señor me va a dar su gracia. Pero no, nos llenamos de vergüenza y entonces no nos arrepentimos. Y el demonio gana. Si tonto no es, tonto no es. Fijémonos bien, queridos amigos, cuánto le hemos costado a Dios.
qué importante soy para Él, cuánto le he costado para que el precio de mi pecado tenga ese valor tan grande que fue su vida. Imaginémonos esto, ¿no? Cuando hay un secuestro, en los países donde han sido víctimas de esta calaña, de este terrorismo, cuando hay un secuestro, cuanto más importante es el secuestrado, más dinero se pide por el rescate. Imaginémonos si el rescate por mi pecado costó la muerte del Hijo de Dios, Dios mismo, ¿cuán importante soy yo? ¿Cuán importante soy yo que mi rescate costó la muerte del Hijo de Dios? Y esa pregunta y esa respuesta, queridos amigos, es verdaderamente impresionante. Como para uno ponerse de rodillas y contemplar semejante regalo del Señor en alabanza infinita a Dios. Número 546 del Catecismo dice, sigue profundizando en este tema, Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta las obras. Las palabras son como un espejo para el hombre. Acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra. O Dios cuando nos pregunta, ¿qué hace con los talentos recibidos? Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático. Número muy hermoso, este que nos presenta el Catecismo. Ha querido hacer referencia a las parábolas en este contexto de la predicación del reino. Es algo muy específico de Jesucristo, casi muy único. El hecho de que Jesús haya formulado su predicación de una manera predominante en parábolas. La parábola es un esfuerzo pedagógico para hablar en un lenguaje comprensible, suficientemente profundo, pero comprensible. Puede ser acogido este lenguaje por alguien que tiene un doctorado como por alguien analfabeto, que no sabe leer ni escribir. Una parábola es capaz de transmitir a los dos. También puede transmitir a gentes de ambientes diversos, a un africano, a un americano, a un europeo, a un centroamericano, a un suramericano, a un australiano, pero también a un niño, a un joven, a un adulto. Las parábolas tienen la capacidad de tener por interlocutor al hombre de cualquier tiempo, de cualquier clase y de cualquier condición. Por eso Jesús le habla a todos, porque la salvación está para todos. Al mismo tiempo, las parábolas son sugerentes. ¿Qué quiere decir? Que transmiten un contenido, pero siembra en nosotros una tendencia a sacar conclusiones. ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir con esto? ¿Cómo aplico esto que me está diciendo a mi vida? Nos hace revisar la propia vida a la luz de lo que ha dicho. Es un género de expresión de una comunicación muy íntima, muy profunda. Así como dice el Evangelio. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle.
no les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Marcos 4, 33, 34, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras no bastan, hacen falta obras. Y entonces Jesús les decía, un hombre tenía 2 hijos. El primero dijo, sí, voy a trabajar a la viña, pero luego no fue. El segundo dijo, no quiero ir a trabajar a la viña, pero finalmente fue a trabajar. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? Ahí está la parábola perfecta para que cada uno saque sus propias conclusiones, enseñanzas y las aplique a su vida. A raíz de esta parábola se nos transmite la importancia de no solo seguir a Jesús con palabras, sino con obras. Por eso el protestantismo se queda cojo al solamente seguir a Jesús con palabra. Tener una vida coherente y no tener meramente una religiosidad de la confesión verbal, sino pasar a transformar toda la vida. Primero la mía y después la de los demás, de todo el que se me presente, que yo no me puedo ir a la cama sin hoy haber hecho algo por alguien. Eso es el evangelio entendido. La parábola del sembrador. Distintos estados de la tierra a la hora de acoger la semilla. Habla Jesús del terreno pedregoso, de la tierra que tiene zarzas, el terreno duro, la buena tierra. Una parábola que nos invita a examinarnos en nuestro estado interior de acogida a la palabra de Dios. O también la parábola de los talentos. Cada uno de nosotros hemos recibido unas capacidades distintas para responder a las llamadas de Dios. Y cada uno tendremos que responder a los dones que Dios nos ha dado. No debemos nunca compararnos con los demás. Cada uno es irrepetible ante los ojos de Dios. Solamente Dios sabe cuántos talentos le dio a cada persona. Por eso en el momento del juicio personal, del juicio particular, solamente Dios sabe lo que me va a preguntar. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Y ni modo que nosotros le digamos cuáles talentos. Él me los dio. Él sabe cuáles son. Así es, pues, queridos amigos, que esta pedagogía de Jesús es fascinante. No solamente se queda en palabras, sino que nos lanza a la acción. Y el catecismo nos enseña cómo hay una profundísima enseñanza en el Evangelio formulada en forma de parábolas, ¿no? La palabra parábola en los Evangelios es utilizada de 2 maneras bien diferentes. Primera manera, en el sentido de forma concreta de conocer el mensaje de Dios. Es una revelación, es una forma de comunicación. Esa es la primera manera de utilizar las parábolas, como una revelación. La segunda, en el sentido de forma en la que los que no están abiertos a conocer el reino de Dios se chocan en ella porque no van a entender nada. Y entonces el Evangelio puede en sus parábolas revelarnos o chocarnos, una de las dos. Por lo tanto, queridos amigos, ¿no? Por una parte, las parábolas son un intento de Dios de hacerse entender para aquellos que estamos buscándole, y por otro lado, acaban siendo las parábolas incomprensibles para el que no está abierto a buscar e encontrar la verdad. No hay razones para el que no quiere entender. Quien tiene un corazón enrevesado se estrella en las parábolas. Para eso están, de hecho. El Evangelio es lo suficientemente claro para que los que buscan a Dios, los sencillos de corazón, los pobres de espíritu,
le entiendan perfectamente. Pero el Evangelio también es lo suficientemente misterioso para que los que son soberbios les parezca una tontería y se cierren a él, y se cierren. Por lo tanto, queridos amigos, en conclusión de este apartado de la acogida del reino de Dios en mi vida es pedir la gracia de estar abiertos a esa acogida del reino de Dios, de ser pobres de espíritu, de ser anahuín que lo espera todo de Dios, de tener conciencia de ser pecador y de saber que somos cristianos mendigos de la gracia de Dios en todo momento.